En el verano abrasador de 2002, un grupo de excursionistas experimentados decidió desafiar los implacables paisajes del desierto de Arizona, sin saber que su aventura acabaría en una desaparición inexplicable que conmovería a todo el país. Con las temperaturas alcanzando los 40 grados Celsius, nunca imaginaron que su decisión de adentrarse en el vasto e inhóspito desierto marcaría el principio de un misterio que permanecería sin resolver por más de una década. Tras varios días sin comunicación, las autoridades comenzaron a tomar en serio la desaparición, iniciando una búsqueda a gran escala. No obstante, lo único que se encontró fueron pistas confusas, una mochila abandonada, huellas borrosas y objetos personales dispersos por el suelo caliente. Nada que pudiera proporcionar una respuesta definitiva. La desaparición del grupo, compuesto por 6 personas, parecía ser uno de esos casos que simplemente se desvanecen en las arenas del tiempo, sin explicación alguna. Los rumores comenzaron a circular. ¿Fue un error de navegación? ¿Un accidente fatal debido a las altas temperaturas y la falta de agua? ¿O algo mucho más extraño estaba sucediendo en ese desierto que pocos se atrevían a explorar en su totalidad? La comunidad local, que conocía las leyendas del desierto, comenzó a susurrar sobre espíritus que protegían esas tierras, mientras que otros hablaban de una posible conspiración. Las teorías abundaron, pero el caso se convirtió en uno de esos oscuros secretos que la naturaleza, al parecer, se había llevado consigo. Sin embargo, el 2015 trajo consigo un giro inesperado. Un equipo de exploradores, en una misión completamente diferente, tropezó con algo que cambiaría todo lo que sabíamos sobre esa desaparición. En una cueva oculta, a kilómetros del último lugar donde se había visto al grupo, hallaron una serie de pruebas desconcertantes. El hallazgo no solo reveló detalles sorprendentes sobre el destino de los excursionistas, sino que también puso en duda las explicaciones oficiales que se habían aceptado durante años. Lo que encontraron en esa cueva desveló secretos tan profundos como las sombras del desierto mismo. En cuestión de meses, la historia se convirtió en un thriller de suspenso, explorando lo que sucedió realmente y como un simple viaje de aventura se convirtió en uno de los casos más impactantes de la historia reciente de Estados Unidos. ¿Qué encontraron los exploradores? ¿Por qué permaneció escondido durante tanto tiempo? Este es el relato de lo que ocurrió en 2002, y lo que finalmente salió a la luz en 2015. La historia que te contaré está cargada de misterios, secretos y una serie de giros que ni el más experimentado de los detectives podría haber anticipado. En 2002, un grupo de excursionistas desapareció en el desierto de Arizona. La búsqueda fue extensa, las teorías muchas, pero las respuestas nunca llegaron. Todo parecía apuntar a un trágico accidente, pero el destino tenía algo mucho más impactante reservado para esta historia. Fue en 2015 cuando, de manera casi inesperada, un grupo de exploradores tropezó con algo que cambiaría para siempre la perspectiva sobre lo sucedido. Este caso pasó de ser una desaparición común a una historia cargada de suspenso, confusión y, sobre todo, revelaciones impactantes. ¿Qué ocurrió en esos años de incertidumbre? ¿Por qué el desierto de Arizona parece esconder más de lo que podemos imaginar? Los expertos que trabajaron en este caso no estaban preparados para los secretos que el desierto les tenía reservados. Y aunque la verdad nunca estuvo lejos, estuvo oculta por un buen tiempo, esperando el momento adecuado para ser descubierta. Te invito a seguir leyendo este apasionante relato, donde exploraremos cada pista, cada descubrimiento y cada misterio en profundidad. ¿Te atreves a conocer la verdad detrás de la desaparición en el desierto de Arizona? Si te apasionan los casos inexplicables y las historias que te mantienen al borde del asiento, no te puedes perder esta narrativa que cambiará tu forma de ver los desiertos y los secretos que estos pueden guardar. No olvides darle me gusta si disfrutas de este tipo de relatos y comenta de qué parte del mundo nos estás leyendo. Nos encantaría saber de dónde eres y qué opinas sobre esta increíble historia. Suscríbete para no perderte el desenlace de este misterio que, hasta 2015, permaneció oculto.
Los primeros días de la desaparición en el caluroso verano de 2002, un grupo de 6 excursionistas decidió desafiar las áridas y peligrosas rutas del desierto de Arizona. El equipo, liderado por David, un guía experimentado con años de conocimiento del terreno, estaba acostumbrado a realizar expediciones en ambientes extremosos. Este desierto, sin embargo, era una de las áreas más traicioneras y complicadas de la región. Las temperaturas pueden superar fácilmente los 40 grados centígrados y la vasta extensión de dunas interminables hace que la orientación sea una tarea imposible sin los recursos adecuados. Pero David, confiado en su capacidad y en su equipo, creyó que su plan era lo suficientemente sólido como para no fallar. El viaje comenzó como cualquier otro. Durante las primeras horas, el equipo avanzaba con calma, disfrutando del sol abrasador y la belleza de la naturaleza que los rodeaba. Habían planeado recorrer unas 30 millas en un circuito que, en teoría, los llevaría a través de algunos de los paisajes más impresionantes del desierto. El objetivo era llegar a un pequeño campamento en las afueras de un cañón conocido, donde pasarían la noche y al día siguiente regresarían al punto de partida. Todo parecía normal, pero las circunstancias cambiaron rápidamente. El segundo día fue cuando comenzaron a sentir los primeros indicios de que algo no estaba bien. Las temperaturas, que ya eran altísimas, se dispararon aún más, sobrepasando los 45 grados. El agua que tenían, que en teoría era suficiente para toda la expedición, comenzó a escasear más rápido de lo esperado. Había algo extraño en el clima. Las olas de calor parecían más intensas de lo normal, y el suelo, que normalmente reflejaba el calor, parecía incluso más abrasivo de lo habitual. Para complicar aún más las cosas, uno de los miembros del grupo, John, comenzó a sentir mareos y desorientación, síntomas claros de agotamiento extremo. A medida que avanzaban, las condiciones empeoraban. El grupo trató de seguir el mapa, pero los puntos de referencia que David había memorizado no coincidían con lo que veían en el horizonte. A medida que se adentraban más en el desierto, comenzaron a perder la sensación de dirección. El GPS, que al principio había sido útil, empezó a dar coordenadas erróneas, lo que aumentó la ansiedad del grupo. La sensación de estar perdido creció, y fue en este momento cuando comenzaron a sentirse atrapados en la vastedad del desierto, un lugar donde la muerte acechaba con cada paso erróneo. El tercer día llegó, y las condiciones empeoraron aún más. Ya no podían avanzar más sin consumir toda su agua, y los miembros del grupo empezaron a experimentar síntomas de deshidratación severa. David, quien había liderado muchas expediciones antes, intentó mantener la calma, pero incluso él sabía que algo no iba bien. La angustia en sus rostros era palpable, y el aire caliente, que ya se sentía como un horno, se volvía cada vez más sofocante. Intentaron encontrar refugio en las sombras de las rocas y las colinas, pero el desierto los absorbía con su implacable calor. Fue en ese punto que David decidió tomar una decisión crucial: intentaría comunicarse con el exterior para pedir ayuda. Usó su teléfono satelital, pero la señal no era estable, lo que le impedía obtener una respuesta clara. Lo único que pudo hacer fue dejar un mensaje a un amigo cercano que esperaba que recibiera. En ese mensaje, David indicó que el grupo estaba perdido y que sus recursos estaban a punto de agotarse. Sin embargo, la señal se cortó abruptamente antes de que pudiera dar más detalles. Nadie sabía en ese momento que esa sería la última comunicación que recibirían de ellos. ¿Te gustó este misterio del desierto? Entonces no te pierdas los próximos capítulos. Dale me gusta y suscríbete para no perder ninguna pista. Y, por supuesto, deja tu teoría sobre lo que le pasó al grupo desaparecido en los comentarios. La búsqueda imparable. Una vez que las autoridades fueron notificadas de la desaparición del grupo, la respuesta fue inmediata. Los primeros equipos de búsqueda llegaron al desierto en cuestión de horas, desplegando helicópteros, drones y vehículos 4x4 en un intento por localizar a los excursionistas. Durante los primeros días, los esfuerzos fueron exhaustivos. Cada roca,
cada ranura en el terreno, cada hilera de cactus fue inspeccionada en busca de rastros. Se realizaron sobrevuelos, y las unidades de búsqueda peinaron minuciosamente el desierto en un radio de cientos de kilómetros alrededor del punto donde se había realizado el último contacto. Los días pasaban, y la frustración se apoderaba de los rescatistas. Las temperaturas extremas dificultaban cualquier tipo de investigación efectiva, y el terreno accidentado complicaba aún más la búsqueda. Además, el desierto de Arizona, con su geografía impredecible, no ayudaba a las autoridades a crear un plan concreto de búsqueda. Las dunas se desplazaban con el viento, y las huellas dejadas por el grupo se desvanecían con facilidad, lo que hacía aún más difícil seguir su rastro. Por otro lado, los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso, lo que generó aún más presión sobre las autoridades. Los familiares de los excursionistas estaban desesperados por respuestas, pero a medida que las semanas pasaban, la esperanza de encontrarlos con vida disminuía cada vez más. La cobertura mediática alimentaba una serie de teorías y especulaciones. Mientras algunos creían que el grupo había caído víctima de un accidente debido a la deshidratación y el agotamiento extremo, otros comenzaron a hablar de factores mucho más oscuros. Algunos testigos locales comenzaron a sugerir que el grupo podría haber sido víctima de una conspiración. Los rumores de tráfico de drogas en la región se hicieron populares, y algunos decían que los excursionistas habían sido secuestrados. Sin embargo, los expertos en el terreno descartaron rápidamente esa teoría, ya que no había indicios de violencia o señales que indicaran un enfrentamiento. A medida que los días se convirtieron en semanas, la falta de evidencia física comenzó a ser un problema mayor. Los rescatistas se enfrentaron a una frustrante realidad: no había rastros que indicaran hacia dónde había ido el grupo ni qué había sucedido con ellos. Las investigaciones se complicaban con cada nuevo giro, pero nada parecía explicar la desaparición total de los 6 excursionistas. Las autoridades continuaron la búsqueda, pero los recursos comenzaron a agotarse. Los esfuerzos fueron finalmente suspendidos cuando las autoridades locales determinaron que la probabilidad de encontrar a los excursionistas con vida era extremadamente baja. A pesar de esto, los familiares de los excursionistas nunca perdieron la esperanza y siguieron luchando por respuestas. El caso pasó de ser un suceso en las noticias locales a convertirse en un misterio nacional. Las teorías más insólitas, a medida que pasaba el tiempo y la búsqueda era dada por terminada, comenzaron a surgir teorías más y más extrañas. Si bien la hipótesis más aceptada era que el grupo había sido víctima de un trágico accidente debido al agotamiento y la deshidratación, muchas otras ideas comenzaron a circular entre los curiosos y los teóricos de lo paranormal. Una de las teorías más difundidas entre los habitantes locales fue la idea de que los excursionistas habían sido víctimas de fuerzas sobrenaturales. El desierto de Arizona ha sido durante mucho tiempo un lugar envuelto en mitos y leyendas. La presencia de tribus nativas que habían habitado la región durante siglos dejaba entrever historias de espíritus de la tierra, criaturas misteriosas y fenómenos inexplicables. Algunos comenzaron a afirmar que los excursionistas habían sido tomados por estos espíritus guardianes del desierto. Estos relatos se alimentaban de la sensación de desorientación extrema que los exploradores habían sentido antes de su desaparición. Los investigadores oficiales, sin embargo, mantenían una postura escéptica ante estas teorías. No obstante, a medida que el caso avanzaba, comenzaron a surgir otras explicaciones más oscuras. Un pequeño grupo de periodistas comenzó a investigar las rutas que el grupo había seguido, y en sus entrevistas, muchos mencionaron la posibilidad de que el lugar al que el grupo se dirigía estaba relacionado con actividades extrañas, incluso en la actualidad. Había rumores de que ese lugar ocultaba algo más que secretos naturales. Algunos decían que se trataba de un área donde experimentos militares secretos se realizaban en el pasado. Las teorías sobre fenómenos inexplicables como alteraciones del tiempo y espacio comenzaron a ganar terreno, lo que dejó a muchos preguntándose si el grupo había quedado atrapado en una anomalía geológica o, tal vez, en una especie de agujero negro del desierto. Sin embargo, incluso las teorías más extremas no lograron arrojar luz sobre el caso.
Los investigadores seguían dando vueltas sobre las mismas pistas sin hallar respuestas definitivas. Los familiares de los excursionistas, a pesar de su dolor, comenzaron a exigir más explicaciones, pero la policía no tenía nada más que ofrecer que suponer un accidente. ¿Te gustó este misterio del desierto? Entonces no te pierdas los próximos capítulos. Dale me gusta y suscríbete para no perder ninguna pista. Y, por supuesto, deja tu teoría sobre lo que le pasó al grupo desaparecido en los comentarios. El hallazgo inesperado de 2015. El verano de 2015 parecía ser otro año más para los exploradores que se aventuraban en los vastos y misteriosos desiertos de Arizona, buscando ruinas y minas olvidadas. Sin embargo, este verano cambiaría para siempre la narrativa en torno a la desaparición de los excursionistas en 2002. Un grupo de exploradores, compuesto por 3 jóvenes geólogos y un par de arqueólogos experimentados, se encontraba realizando una expedición en busca de una antigua mina que databa de la época de la fiebre del oro. El sol era abrasador, y el aire parecía pesado con la promesa de una nueva revelación oculta en las entrañas del desierto. Era una tarde común, nada que sugiriera que el destino los llevaría a algo mucho más grande de lo que imaginaban. Mientras recorrían una zona remota, lejos de las rutas más frecuentadas por turistas o investigadores, uno de los exploradores, Isen, notó algo extraño en el horizonte, una rendija en una pared rocosa. Aunque al principio parecía solo una fisura natural, algo en su interior le dio una sensación inquietante. Al acercarse, descubrieron que no era una grieta cualquiera. Era una entrada escondida, disimulada por la desolación de la tierra y el desgaste de siglos de erosión. De forma instintiva, los exploradores decidieron investigar. Dentro, la cueva se extendía como un laberinto de túneles y pasajes oscuros. La atmósfera era pesada, cargada de un aire viciado por el paso del tiempo. Mientras avanzaban, descubrieron una serie de huellas en el suelo cubierto de polvo, unas huellas que claramente no correspondían a animales, sino a seres humanos. El hallazgo era enigmático, y aunque sus mentes se llenaban de preguntas, los exploradores continuaron avanzando, con la esperanza de encontrar algo que arrojaría luz sobre este enigma. No mucho después, encontraron una serie de objetos dispersos por el suelo. Una mochila desgastada, rota por el paso del tiempo, y un mapa marcado con coordenadas que no coincidían con ninguna de las rutas conocidas en los informes de la desaparición del grupo de 2002. El mapa, aunque envejecido, era lo suficientemente claro como para leer las coordenadas de un área que parecía estar a cientos de kilómetros de donde se pensaba que el grupo había desaparecido. Junto al mapa, había una brújula rota, con la aguja completamente inmóvil, como si algo hubiera interferido con su funcionamiento. Lo más desconcertante de todo fueron las inscripciones en las paredes de la cueva. Eran marcas hechas con algo afilado, tal vez una piedra o metal, que parecían haber sido dejadas intencionalmente. Lo que más llamó la atención de los exploradores fue la naturaleza caótica y apurada de estas marcas. Parecían ser señales dejadas por los excursionistas en su desesperada búsqueda por salir de allí, tal vez en sus últimos momentos de lucidez. Las inscripciones incluían palabras que solo tenían sentido en el contexto de lo que había ocurrido en 2002, perdidos, ayuda, tiempo, desorientados. Los exploradores, al principio incrédulos ante la magnitud del hallazgo, comenzaron a estudiar los objetos encontrados con más detalle. Al revisar la mochila, encontraron documentos personales, una lista con nombres de los excursionistas desaparecidos, un pequeño diario con entradas manuscritas que relataban sus emociones y pensamientos durante los días previos a la desaparición, y un teléfono móvil en estado de descomposición, con la batería aún intacta pero sin señal. De alguna manera, los exploradores sabían que esto no era una coincidencia. Estaban mirando las evidencias de lo que había sucedido años atrás. El equipo, consciente de la importancia del descubrimiento, contactó inmediatamente a las autoridades locales, quienes, tras la evaluación inicial, confirmaron que los objetos pertenecían a los excursionistas desaparecidos en 2002.
Esto desató una nueva fase en la investigación, una que parecía casi imposible después de más de una década de misteriosas desapariciones sin respuesta. Sin embargo, había algo aún más inquietante en el hallazgo que el equipo de exploradores no había anticipado: las condiciones de la cueva. Las inscripciones y los objetos sugerían que el grupo había estado atrapado allí mucho más tiempo del que nadie imaginó. El lugar parecía haber sido una trampa natural, un agujero en el espacio y el tiempo, donde las leyes de la orientación y la distancia no se aplicaban. La cueva estaba oculta en un territorio donde las señales de los dispositivos GPS se volvían inexactas y las brújulas se volvían inútiles. Algo no estaba bien con la geografía de esa zona. Revelaciones impactantes. La noticia del hallazgo en la cueva se propagó rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que expertos de diversas disciplinas llegaran al lugar para investigar más a fondo. Los geólogos estudiaron las formaciones rocosas de la cueva, buscando cualquier anomalía geológica que pudiera explicar la extraña distorsión de las señales que había afectado a los excursionistas. Los arqueólogos analizaron los objetos encontrados, mientras que los expertos en tecnología trataban de recuperar datos del teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos. El análisis del mapa resultó ser uno de los hallazgos más intrigantes. Las coordenadas que habían sido marcadas en él no apuntaban a un lugar lejano o alejado de la ruta prevista, sino a una zona conocida, aunque no frecuente, por los lugareños. Sin embargo, lo que sorprendió a los investigadores fue que esa zona, a pesar de su aparente normalidad, estaba relacionada con una antigua formación geológica llamada las Tierras de la Distorsión. Se trataba de un fenómeno natural muy raro, donde las propiedades del terreno causaban alteraciones en los dispositivos de navegación. Los geólogos sugirieron que la región estaba afectada por un tipo de campo magnético o energético que interfería con los instrumentos electrónicos, creando un punto muerto donde los GPS y las brújulas no funcionaban correctamente. Este fenómeno explicaba, en parte, la desorientación del grupo. Pero los verdaderos detalles sorprendentes vinieron de los diarios encontrados en la mochila. Las entradas en el diario, escritas por David, el líder del grupo, revelaban la creciente desesperación de los excursionistas. A medida que pasaban los días, David describía cómo el grupo comenzó a experimentar visiones extrañas y sueños confusos, como si el tiempo y la distancia no tuvieran sentido. En una de las últimas entradas, David escribió algo que aterrorizó a los investigadores: estamos atrapados en un bucle. Cada vez que creemos que hemos avanzado, volvemos al mismo lugar. No podemos salir, y el desierto no nos deja ir. Este testimonio, junto con las inscripciones en las paredes de la cueva, sugería que los excursionistas habían experimentado una especie de distorsión temporal o espacial. Algo que desafía la comprensión de la ciencia convencional. Algunos expertos teorizaban que, debido a la alteración en los campos magnéticos del área, los excursionistas pudieron haber quedado atrapados en un fenómeno conocido como looping o bucle temporal. Este fenómeno es teóricamente posible en áreas con características geológicas inusuales, pero nunca se había documentado en el desierto de Arizona. Los informes oficiales indicaron que el grupo nunca había estado tan cerca de una ruta conocida como pensaban, pero los objetos encontrados en la cueva eran una evidencia de que el grupo estuvo allí, atrapado en una realidad distorsionada. Las pruebas científicas comenzaron a respaldar la hipótesis de que el desierto de Arizona ocultaba secretos mucho más profundos de lo que nadie hubiera imaginado. La existencia de anomalías en la zona podría haber causado una especie de fallo en el tiempo, donde el espacio no se comportaba de acuerdo con las leyes que conocemos. En los días posteriores, el caso fue revisado por especialistas en física y geología de todo el mundo. Las teorías sobre lo que ocurrió en esa región comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de una especie de energía inusual emanada de las entrañas de la Tierra, que afectó la percepción de los excursionistas. Otros incluso sugirieron que la ubicación podría haber sido un punto de concentración magnética o incluso un vestigio de alguna civilización antigua que había dejado atrás una tecnología desconocida. Lo cierto es que la ciencia no tenía respuestas concluyentes. Las investigaciones continúan,
pero el caso sigue siendo un misterio no resuelto. Lo que empezó como una desaparición común se transformó en uno de los enigmas más fascinantes y desconcertantes de la historia reciente. El desierto de Arizona, en su vastedad y belleza cruel, había revelado, sin quererlo, un secreto que los humanos aún no logran comprender por completo. Y mientras la búsqueda de respuestas continúa, muchos se preguntan, ¿qué otros misterios guardará el desierto, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente audaces para adentrarse en sus dominios? Tras más de una década de incertidumbre, la desaparición del grupo de excursionistas en el desierto de Arizona finalmente encontró una revelación sorprendente, pero también inquietante. Lo que comenzó como un simple caso de desorientación y accidente en uno de los terrenos más inhóspitos de la Tierra se transformó en un enigma mucho mayor, revelando que el desierto guarda secretos mucho más profundos de lo que cualquiera podría haber imaginado. Las pruebas encontradas en la cueva no solo mostraron la desesperación de aquellos que se perdieron, sino también una alteración del tiempo y el espacio, una distorsión inexplicable que desafía las leyes de la física tal como las conocemos. El desierto de Arizona, tan vasto y silencioso, se convierte en un lugar donde la naturaleza no solo desafía a los hombres, sino que también guarda sus propios misterios. El caso de los excursionistas desaparecidos no es solo una historia de tragedia, sino también un recordatorio de que, a pesar de nuestra avanzada tecnología y conocimiento, aún estamos a merced de los enigmas que la Tierra oculta, esperando que alguien los descubra. Al final, aunque la ciencia haya intentado explicar lo sucedido con términos como anomalías geológicas o distorsión del tiempo, el desierto nos deja con una pregunta sin respuesta. ¿Cuántos otros secretos se esconden en las vastas tierras desérticas, esperando que se revele su verdad? Y quizás, lo más inquietante de todo, ¿estamos realmente preparados para enfrentarlos? El caso de los excursionistas es solo uno más en una larga lista de misterios sin resolver, y el desierto de Arizona sigue siendo un lugar de fascinación y temor. Si bien hoy conocemos parte de la verdad sobre lo que ocurrió, la historia está lejos de ser completamente entendida. El desierto permanece en su quietud, vigilante, guardián de secretos que tal vez nunca lleguemos a comprender por completo. Así termina esta historia, pero solo por ahora. Mientras las respuestas llegan lentamente, la incertidumbre sigue acechando en el horizonte del desierto. Quizás algún día, alguien más se adentrará en esas tierras olvidadas para desvelar lo que el desierto ha logrado mantener oculto durante tanto tiempo.